Podemos empezar. Muy bien, pues buenos días a todos y agradeceros que nos dediquéis esta media hora para hablaros de la Ley de Movilidad Sostenible eh, 9/2025 y qué impacto va a tener en nuestros modelos de gestión y bueno, también hablaros de la obligatoriedad, ¿no? Digamos, de esta normativa de cara a este año de digitalizar el documento de transporte, el documento electrónico de control administrativo de transporte y ver el impacto que va a tener. Vamos a hacer una presentación. En principio, primero quería agradecer especialmente a Itziar Soto, que está en una vorágine de proyectos brutal, ¿no? Incluso con nosotros también, que esté con nosotros. También a José Manuel Márquez, que es socio del área de ITC, de tecnología de PKCATES y experto en el ámbito de RP y digamos todo lo que está con nosotros para apoyar en todo lo que se necesite. Y un poco la agenda, básicamente, vamos a contaros grandes líneas de la normativa, ¿no? Del ámbito de aplicación, qué riesgos puede suponer, ¿no? El no o desoír, ¿no? Esta exigencia que nos marca esta ley, ¿no? Que está vinculada al tema de sostenibilidad. Yo creo que también nosotros debemos incidir en que esto también es una oportunidad, que luego lo vamos a comentar. Y luego en la parte final, pues vamos a contaros un poco en qué consiste la solución, ¿vale? Em, un poco en estos primeros minutos que tengo, quería como aterrizar tres ideas, ¿no? Uno, si me aplica, ¿no? El ámbito de aplicación, tener claro qué tengo que digitalizar, ¿no? Que está todo bastante orientado al documento electrónico del control administrativo, que no es un documento nuevo, por otra parte. Y luego, ¿qué riesgos puedo tener, ¿no? El desoír o no moverme o no movilizarme ante este nuevo requerimiento, ¿vale? A nivel de normativa, lo que cambia, básicamente, en principio, este documento que estamos hablando de control administrativo no es nuevo. Es decir, yo incluso he visto que el año 90 me parece que tenía vigencia o este documento había que tenerlo. Lo que nos obliga la ley es, de alguna manera, a que este documento sea electrónico, ¿vale? Es decir, que este DECA al final sea un documento que tengamos en formato electrónico y en principio, lógicamente, va a tener normalmente este tipo de documentos lo generan aplicaciones informáticas y lo debemos dejar disponible para en caso de que pues, haya una inspección, pues tengamos, digamos, soporte a este proceso. Y lógicamente tiene un impacto porque lógicamente este tipo de documentos, pues muchos de ellos salen o de un sistema RP, en este caso hablamos de 365, de SAGE X3 o de otro, ¿no? También podría ser un TMS. Y luego hay algo también muy importante, es que hemos visto que tampoco, muchas veces, y nos ha pasado recientemente con alguna normativa, ¿no? Como el Verifactu o algunas normativas que se han movido, ¿no? En el último momento, pues aquí hemos hecho consultas continuamente y hay una obligatoriedad a que el 5 de octubre del 2026 al final tengamos estos documentos en formato electrónico, ¿no? Os vamos a contar brevemente a quién afecta, ¿no? A quién afecta y a quién no afecta, ¿vale? En esta segunda parte de quién no afecta, Itziar, te pediré que nos digas más casos, ¿no? Que lo hablamos ayer. ¿Y afecta a qué afecta? Pues al transporte público de mercancías por carretera y que tenga origen y destino España, ¿vale? Y también los movimientos de cabotaje o lo que son movimientos dentro del territorio español, ¿vale? En principio, no afecta o no tiene el foco o queda fuera de este ámbito toda la parte de transportes internacionales, ¿vale? Que rigen o que discurran parcialmente por España, ¿vale? Hay otros documentos, ¿no? Que luego también podemos incidir en ellos. Seguramente Ichia también nos va a comentar que es una oportunidad de digitalización. Y luego, bueno, aquí yo he puesto como un gran titular que el transporte privado, ¿no? Lo típica fábrica que tiene un almacén a 2 kilómetros y trae el cereal pues, para hacer luego un producto. Pues esos movimientos, si se producen con
camiones propios y en principio son movimientos que es un transporte privado, sí que obligan la ley a acreditar que la mercancía y lo que mueves, de alguna manera, tener esa información, pero no este documento en formato electrónico. Y aquí, Chia, ¿tenías tú algún comentario adicional que te agradecería que lo hicieras en este momento? Bueno, buenos días a todos y todas y agradecer a PKF la invitación. En relación a lo que comentabas, hay más excepciones. Se regulan en el artículo 2 de la FOM, que regula a la vez el documento de control y básicamente además del transporte complementario de mercancías, que aquí tenemos que ser conscientes de que transporte complementario se considera así cuando tanto los camiones, es decir, la flota, como los conductores están bajo nómina de la empresa cargadora. No sería un transporte complementario de mercancías el que nosotros siempre trabajemos con el mismo operador logístico para trasladar X materia prima de un lado a otro. Y en relación a esto, tampoco entrarían pues, los servicios de paquetería última milla con camiones inferiores a menos de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Eh, Última milla son aquellos bultos, digamos, que van en furgonetas, pero también los que van en camiones, que son más pequeñitos y que nosotros podemos trabajar, es decir, descargar sin necesidad de medios complementarios. Tampoco entrarían las mudanzas, los transportes internos que pueda haber dentro de fábricas, pues esos camiones que me trasladan de un punto A a un punto B dentro de una misma fábrica determinada mercancía. Y tampoco, pues, por ejemplo, entrarían, evidentemente, servicios funerarios, de emergencias, etcétera, que son otras de las excepciones del artículo 2. Muy bien. Pues dicho queda, ¿no? Y grabado queda también, por otra parte. Bueno, y luego, bueno, pues al final, ¿en qué consiste esto de cumplir, ¿no? Con este documento electrónico de control administrativo, este DECA? Al final es una serie, antes del servicio, pues nosotros en nuestros sistemas tendremos, pues que tendremos una serie de información, una serie de datos que deben transformarse en un fichero electrónico, ¿no? Que va, pues, a iniciar lo que sería digamos, el proceso, ¿no? El proceso del transporte. Al final, este documento debe ser un PDF nativo, no vale que lo escaneemos, sino que se debe generar desde los datos estructurados por el sistema de gestión, en muchos casos, como hemos dicho, el RP, aunque podrían ser otras aplicaciones. Al final, este documento siempre va a incorporar un QR y una URL de descarga para que se pueda consultar de forma inmediata. Debe estar en un repositorio, ¿no? Debe estar almacenado, tiene que estar accesible, ¿no? Para estos agentes de control durante el transporte, ¿vale? Se debe conservar, debe ser un documento que se debe garantizar, ¿no? Aparte de su disponibilidad, que no ha sido alterado, modificado en su contenido, debe estar, digamos, podríamos decir, firmado digitalmente, y que garanticemos todo este proceso, ¿no? De digitalización del DECA. Y lo importante es, de alguna manera, pues el ERP entraría, ¿no? En aquella información que conforma este documento, ¿vale? Aquí hay muchos casos diferentes, no existe un modelo único en el modelo de gestión de las empresas, por lo que, aunque, digamos, tenemos bastante claro el modelo de integración, sí que tenemos que hacer un assessment o un control de cada uno de los clientes de vuestro proceso para tenerlo en cuenta. La parte de responsabilidad, pues hay una responsabilidad solidaria, tanto del transportista como el cargador contractual, que podríamos ser nosotros, ¿vale? Sí es importante que sepáis que si al final vosotros tenéis una evidencia de que habéis hecho el DECA en formato electrónico, esa responsabilidad solidaria de la emisión de formato digital de este documento, pues ya solo sería casi problema del transportista, ¿no? Porque tú de alguna manera tienes la evidencia de que lo has hecho, lo has filmado, lo tienes en formato digital y lo has puesto a disposición del transportista. Y como ya os comento, es una responsabilidad, digamos, solidaria, ¿vale? Tanto del cargador como del transportista que realiza el servicio.
¿vale? Por eso también hablamos de que es muy importante que donde nazca tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un sistema como Dokuten que al final lo que está haciendo es hacer la firma y la digitalización y el control de todo lo que sería el documento y un sistema que al final es donde nacen esos datos, con lo que la integridad y que esté todo integrado, pues digamos nos daría una visión. Al final, que esta adaptación va a requerir por parte de nosotros y en tiempo récord, por lo que estamos hablando de octubre, por un lado que tengamos claro cuál es nuestro contexto, ¿vale? Nuestro contexto, documentos, es decir, dónde salen los datos, en qué formato están. A partir de ahí se hace un diseño de la solución, luego hablaremos y yo creo que ahí puedes comentarlo, Itziar, pues lo que no liarnos con los distintos documentos, sino está el DECA, la carta de transporte, lo comentaremos. Al final vamos a tener que, de alguna manera, hacer una serie de pruebas, ¿no? Entre Dokuten y los sistemas, ¿vale? Con expedientes, con expediciones reales para que vayamos viendo. Luego, lógicamente, vamos a tener que hacer un traspaso del conocimiento, que es una de las partes que ya estamos teniendo experiencias y la verdad es que, bueno, ya digo, por el uso masivo de todo el mundo del móvil, pues no es algo que sea especialmente complejo, sobre todo en la parte de transportistas, ¿no? Que es uno de los miedos de los clientes. Pero bueno, os digo que es bastante trivial y lógicamente, digamos, lo pongo en fecha rojo, ¿no? El día 5 pues deberíamos eh, tener todo este proceso digitalizado y en algunos clientes, pues bueno, siempre tenemos una fase cero, ¿no? Fase uno de poderlo de digitalizar el documento y luego, si no llegamos a la integración, pues hacerlo posteriormente y tener un periodo transitorio. Si lo podemos hacer todo, pues mucho mejor. Pero bueno, este sería un poco el proceso, ¿no? De llegar a tener este DECA electrónico, ¿no? Y por otro, ¿dónde impacta? Como os comentaba antes, lo hemos repetido durante la presentación, pues en un documento o unos sistemas orígenes. Al final necesitamos unos datos fehacientes de la expedición, del cargador, transportista, mercancía. Al final se accede a un documento digital que tiene un QR y una URL, ¿vale? Con unas firmas y unas evidencias, donde aquí Dokuten nos va a ayudar y lo que hacemos es tener toda una trazabilidad del documento, ¿vale? Y luego, lógicamente, el conductor, la autoridad y el cliente pues van a poder tener ese acceso, digamos, a ese documento. Por un lado, nosotros, ¿qué aportamos? Lógicamente, el conocimiento aguas abajo del proceso, ¿vale? Del RP y todo Dokuten, pues toda la capa de certificación, ¿vale? Por último, y no menos importante, es que evidentemente va a haber una serie de sanciones por no cumplir este requerimiento, ¿vale? Va a haber, lógicamente, existe un riesgo latente, ¿no? De que al final este documento lo tenemos que hacer en formato digital y que debe ser consultable, ¿no? De forma inmediata y tener un repositorio accesible. Eh, Lógicamente, puede haber riesgos económicos, evidentemente, incidencias, retrasos en la facturación, reprocesos, reclamaciones, pérdida de trazabilidad. La parte de datos, os lo hemos comentado, son datos estructurados que deben estar tanto en el documento digital que luego va a tratar Dokuten como en el ERP, pues deben ser los mismos, debemos de minimizar. También es una parte muy importante toda la parte del riesgo contractual, lo que estamos hablando ahora. Es decir, el documento, no debemos confundir esta parte de digitalización con documentos de carta de porte, que tiene que ver más con el transporte internacional, aunque, bueno, sí que se puede aprovechar para que ciertos documentos que hoy lo hacemos en formato papel, pues puedan digitalizarse, ¿no? Y a la que digitalizo el DECA, pues puedo digitalizar otros procesos que luego me pueden agilizar todo lo que serían los procesos de facturación y control de entregas, ¿no? Bueno, lógicamente este proceso, como ya os comentábamos, tenemos que intentar llegar a tiempo, ¿vale? Para ello, pues tenemos que hacer este análisis, esta integración, este piloto a toda velocidad y por eso también nos hemos puesto en contacto con vosotros lo antes posible, ¿no? Para trabajar. Y luego, lógicamente, aunque haberlo puesto el primero, ¿no? Es imaginaros, ¿no? El que al final hay una movilización del vehículo. Oye, yo no tengo la documentación, me inmovilizan el vehículo, no cumplo con el cliente,
Evidentemente no facturo, se generan unos costes, bueno, sanciones, en fin. Digamos que sería lo peor que nos puede pasar, ¿no? Eh, y luego sí que quería destacar, ¿no? Al final, la digitalización de este documento puede convertirse en un punto de partida para ordenar y mejorar todo lo que es esta parte de la información que generamos y que tenemos que hacer con con el transporte, ¿no? De mercancías, ¿no? Más en un momento donde, bueno, pues cada vez más, ¿no? Todo va como más a más velocidad, ¿no? Todo el mundo quiere trazabilidad, quiere saber dónde está su información, en qué estado está. Bueno, pues decir que evidentemente el primer beneficio de digitalizar este documento es que cumplimos con la ley, ¿vale? Es decir, que siempre empuja cosas, ¿no? Que conseguimos toda una trazabilidad en tu end, ¿no? Es decir, toda la operación y toda la ruta, las incidencias, luego lo va a ir contando Inchea, nos da muchísimo valor. Evidentemente quitamos el archivo físico y eliminamos papel y digamos que somos más respetuosos del medio ambiente, evidentemente, ahí aparece la norma justo enclavada en ese punto. Automatizamos toda la operativa, ¿vale? Integramos, evidentemente, un documento que es importante con nuestros operadores logísticos, tenemos todo conectado. Evidentemente tendremos una calidad del dato y una analítica que luego también podemos ver, ¿no? Pues un poco qué incidencias tenemos, por dónde pasa. Y evidentemente también, digamos que lo que comentaba antes, esta digitalización del DECA también puede permitirnos hacer otras digitalizaciones que nos pueden mejorar lo que sería todo lo que es la cadena de suministro, ¿vale? Luego lo comentará con mucho más criterio que yo, Icíar Soto, ¿no? Y luego, bueno, pues deciros, ¿no? El cumplimiento de la ley puede ser algo que nos pueda ayudar a lo que sería rediseñar este proceso documental y que evidentemente creemos que realmente puede ser un salto también en vuestra gestión y digitalización de todo el proceso y de mejora, ¿no? En todo lo que sería vuestra trazabilidad de las operaciones y de las relaciones con clientes y transportistas, ¿no? Y sin más, y sabiendo que el tiempo es oro, ¿no? En este evento, pues voy a dejar de compartir, perdonad. Tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí. Y vamos a pasar vamos vale, sí, tengo que dejar de compartir, vale, y todo al botón, profe. Perdona, es que estoy aquí con dos pantallas. Ya sabéis la teoría de que nos cuesta a los hombres hacer dos cosas a la vez y vamos, se ha dado el caso, ¿no? Bueno, muy bien. Pues nada, sí, adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como decía Juan Manuel, pues la idea es poder dejar tiempo para un turno de preguntas. Así que no me voy a enrollar mucho. Lo primero es presentar muy brevemente a Docuten. Somos una empresa de software, tanto de firma electrónica como de factura electrónica, que llevamos desde el año 2009 y en los últimos años, pues gracias también a escuchar a nuestros clientes y a estar siempre al tanto de las nuevas normativas que salen, pues gracias a esto salió Docuten CMR para cumplir con esta ley de movilidad sostenible, además de otros, eh, digamos, productos verticalizados que tenemos para determinados sectores o áreas, como puede ser pues la parte de firma electrónica con resúmenes inteligentes para el área de compras, contratos con productores primarios para cumplir con esa ley de registro de contratos alimentarios también denominada AICA y pues ahora para cumplir con ley de movilidad sostenible. A día de hoy tenemos más de 700 clientes, 1 millón de usuarios y 15 documentos y muchos de los logos que veis aquí son clientes ahora mismo de Docuten CMR, no solamente por la ley de obligación, o sea, por la ley de movilidad sostenible, sino también muchas veces por una cuestión de retorno de inversión, de trazabilidad y de optimización de la cadena de suministro. Muestra de ello está que muchos de nuestros clientes son portugueses a los que a día de hoy no les aplica ningún tipo de obligación, pero que han decidido apostar por Docuten CMR para la optimización de sus rutas, sobre todo en exportaciones, cuando pues muchas veces yendo de un extremo de la península al otro lado de Europa pierdes la trazabilidad completa de tu mercancía.
Y ahora vamos a hablar de la solución de Docuten CMR. Como bien indicaba Juan Manuel, la parte de Ley de Movilidad Sostenible establecía que ese documento de control administrativo tenía que ser en formato electrónico, con un código QR y accesible. Sí que es cierto que la resolución que ha salido en el 5 de junio también determina que cuando nosotros usamos ese documento como naturaleza contractual o cuando nosotros usamos otros documentos, como puede ser una carta de puerto o un albarán, como si fuese un documento administrativo de control y queremos que se firme, esta firma se tiene que hacer mediante firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada básicamente se realiza a través de un prestador cualificado de servicios de confianza como Docuten. Por tanto, aquí en esta carretera se abren dos flujos. Si quiero cumplir con Ley de Movilidad Sostenible, mi documento de control sale de mi SAGE, de mi Business Central, de mi TMS, sale firmado por parte del cargador contractual con su sello de empresa y se notifica al transportista mediante SMS para que pueda acceder a este documento en cualquier parte del proceso. Esto lo vamos a ver a continuación. Si yo quiero dar un paso más allá, si yo uso una carta de porte o uso un albarán como este documento de control y necesito o bien que el chofer o bien que mi receptor final me firme la conformidad de que ha recibido esa mercancía, ese SMS que se le envía al conductor va a permitir que pueda firmar ese documento e incluso que lo pueda firmar el destinatario y en el medio tener trazabilidad total de lo que está pasando, pudiendo aportar pues, imágenes, geolocalizando puntos concretos como una caída de mercancía o, por ejemplo, anotando comentarios, disconformidades y subiendo una fotografía de esa disconformidad. Esto lo que da es una mayor optimización de la cadena, porque no solamente se digitaliza el documento principal, sino que también se pueden llegar a digitalizar los albaranes o cualquier tipo de mercancías que llevemos anotadas en pues, tickets de báscula, por ejemplo. Al final, con esto lo que conseguimos es el cierre total de esa entrega de materiales y lo que denominamos el proof of delivery, que básicamente consiste en no solamente saber dónde se ha entregado la mercancía con la geolocalización, sino también lo que ha pasado con nuestra mercancía. Si ha habido un cambio de conductor, por ejemplo, que muchas veces no lo sabemos y no se nos notifica, si ha habido una caída de la mercancía, porque un palet, mi cliente me ha dicho que está disconforme, sácame una foto y vemos por qué está disconforme y sobre todo el tener ya todo digitalizado con las firmas todas que tengan la misma validez jurídica. Al final, el DECA se puede llevar simplemente con un código QR y el resto de papeles se pueden llevar en formato papel. Pero si requerimos la firma, ya no va a estar un modelo mixto, ya no me vale un albarán con unas firmas escaneadas y las otras hechas digitalmente. O es todo electrónico o es todo manual de la documentación adjunta. Pero los híbridos, en este sentido, la resolución no dice claramente que no funciona. Ahora vamos a ver el pequeño vídeo de cómo es la solución de Docuten CMR, ¿vale? Aunque lo ideal aquí es que se genere el documento dentro del propio sistema, es decir, dentro de un SAGE o de Business Central, también somos conscientes de que hay en determinados almacenes, en determinados hubs, en los que no se tiene acceso al sistema, no se tiene acceso al RP por una cuestión de que al final solamente es un centro logístico, no va más allá. Por lo tanto, en Docuten también se permite poder dar acceso a determinados usuarios para que puedan generar ellos de forma manual este documento de control. Como digo, integrados no es necesario, pero sí que tenemos muchos clientes que de sus 7 fábricas, pues en 2 tienen un Business Central, en uno tiene un SAGE y en el otro no tiene absolutamente nada. El chofer, como hemos visto, recibe ese SMS, que también puede ser un WhatsApp, firma y a partir de aquí puede notificar un cambio de conductor y delegar esa documentación en el nuevo conductor, indicando también el número de matrícula, que es requerido para la parte de la resolución que acaba de salir. Puede adjuntar una fotografía, también añadir un comentario. Todo esto siempre accediendo al mismo enlace que ha recibido, no tiene que hacer absolutamente nada más. Y en el momento en el que está entregando la mercancía, le cede su dispositivo móvil y se recoge la mercancía en este momento y firma la conformidad.
Una de las cuestiones más importantes es que todas las partes siempre van a recibir una copia de ese documento firmado, pero es que además, y conforme la nueva resolución que ha salido, también puedes dar acceso a la empresa de transporte, que no es tu chofer, no es el chofer que viene a recoger la mercancía, para que pueda recibir también ese documento firmado. Es una de las características de la resolución. La resolución dice que tanto cargador contractual como transportista efectivo durante mínimo un año tiene que tener acceso a este documento. Una vez que finaliza todo este proceso, nuestro transportista efectivo, es decir, pues, por ejemplo, un grupo carreras, un Salven según un STEF, etcétera, recibirá una copia de este documento teniendo acceso solamente a esos documentos. Y como habéis visto, el proceso, ahora lo vemos en esta infografía, sería yo recibo un SMS, firmo la recogida, en cualquier momento puedo volver a ese porte aun quedándome sin cobertura, que esto es una de las cuestiones más importantes, puedo añadir documentos, puedo añadir fotografías, puedo notificar cambios de conductor, puedo mostrar exclusivamente ese código QR si lo requiero y luego una vez que llego, pues evidentemente recojo los datos de esta entrega. Es muy importante también y esto viene sobre todo por el tema de las sanciones que antes comentaba Juan Manuel. eh, Cuando nosotros tenemos una responsabilidad solidaria, esa responsabilidad solidaria se acaba en el momento en el que tú puedes demostrar que efectivamente generaste ese documento y se lo facilitaste al chofer. Esto en herramientas como Docutem queda evidencia del momento en el que se ha notificado ese SMS, en el momento en el que se ha generado ese DECA. Por tanto, si el chofer llegado a un determinado momento hubiese perdido pues, ese SMS, en Docuten queda constancia de que se le ha facilitado ese DECA y por tanto al cargador contractual tendría exoneración de responsabilidad. Es una de las cualidades que tenemos como prestadores cualificados de servicio de confianza. No solamente el reconocimiento transfronterizo, sino también que somos al final como una especie de notarios digitales en la que todo lo que sucede a lo largo de todo este proceso queda documentado. Y por último, voy a comentar tres casos de éxito y algunas buenas prácticas. En el caso de Polpo es un TMS que funciona para última milla, pero como hemos comentado antes, la última milla con camiones de más de 3,5 toneladas sí que les aplica. Bueno, pues ellos han integrado en todo su sistema la firma electrónica de albaranes. No solamente para cumplir con esos camiones de más de 3,5, sino también por una cuestión de sostenibilidad y de que todo el mundo pueda acceder a los albaranes en tiempo y forma y no tener que estar pues con albaranes manchados o no del todo bien cubiertos, etcétera. Divac es una empresa que genera una gran cantidad de piensos, seguramente los habéis visto en muchísimos sitios, y fueron los primeros clientes en digitalizar el documento de control, mucho antes de que fuese obligatorio por la parte de ley de movilidad sostenible. Ellos lo que hacen básicamente es le facilitan al chofer la firma biométrica en una tablet, esto también está disponible dentro de Dogutem, o en algunos casos pues el chofer también da su propio dispositivo y en cualquiera de los dos, de una forma o de otra, siempre tienen el DECA en su teléfono móvil. Llevan funcionando con esto desde el año 2021 y ya han pasado muchas inspecciones en carretera y todas de ellas han salido perfectas. Y por último, Juan Manuel indicaba antes que no solamente pensemos en la parte obligatoria en España, ¿no? Es decir, Ley de Movilidad Sostenible nos obliga ahora a esto, pero en 2027 entrarán las FT Gates y sobre todo para aquellas empresas que exportáis y que tenéis bastantes problemas a la hora de justificar las exenciones de IVA porque vuestro receptor nunca os firma el CMR firmado y es algo que nunca os devuelve el CMR firmado y es algo necesario para justificar que la mercancía ha salido de un país y ha entrado en otro, que sepáis que mediante este sistema también se podría realizar obteniendo las tres firmas y por tanto pudiendo hacer la declaración intracomunitaria de IVA de una forma correcta y evitando las multas. Y nada, hasta aquí mi parte. He intentado Itziar, condensar. Itziar, Dime. Itziar, me interesa que volvieras atrás para el tema de la funcionalidad de Docuten, ¿vale? Sí, Porque la verdad es que la verdad que ha sido todo bastante rápido, que es un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Pero, no, vete más adelante, perdóname, disculpa. Es que hay una parte donde tienes el gráfico de todas las capacidades, sí. cosas que se pueden hacer con Docuten, ¿no? Que hablábamos más. No estás yendo para atrás. Yo quiero ir más adelante, más adelante, más adelante, ahí, más adelante, por fin.
más adelante, por favor. Es un poco el resumen de cosas que esta es la que me interesa un poco comentar, ¿no? Es decir, es importante que sepáis que no obligamos al transportista a tener una app, ¿verdad? Que eso es muy importante que lo tengan claro. Es decir, que es una solución que está totalmente certificada, que podemos trabajar en principio, incluso con templates, y se puede llegar a adaptar a lo que a ellos quieran, ¿vale? Y un poco esto es todo lo que os puede aportar la solución, ¿vale? Es decir, añadir lo que a mí me parece muy interesante la parte de la geolocalización, me parece súper interesante porque es todos los que tenemos muchos clientes que distribuyen, que tienen muchas incidencias de transporte, que se generan muchas devoluciones, que esto suponen costes enormes para ellos. Y entonces el poder añadir ficheros, el poder añadir las incidencias de qué ha pasado, el tener esta trazabilidad, el poder incluso digitalizar la carta de transporte o los albaranes. Yo creo que los albaranes, el que un albarán esté firmado digitalmente y que al final tú factures sobre algo que ya alguien ha firmado y hay una evidencia de entrega, pues también tiene mucho impacto en la cuenta de resultados, ¿vale? Y no sé, ahora se abre el capítulo de preguntas, cuestiones que tengáis. Y bueno, hemos cumplido fehacientemente los 30 y vamos, estamos en las 10:33, pero si nos interesa tener la voz de los clientes, no sé si por ahí Almudena tiene ya, hay foro, hay alguna pregunta que podamos compartir por no dilatarnos. Sí, bueno, también comentar que mientras la ronda de preguntas se va también a lanzar una encuesta de votaciones Yo creo que y esa mientras, lánzala ya sí, para que la gente pueda, eso ya es, un poco, debería eso aparecer. es. Y bueno, Sí. alguna pregunta que está escrita es que si es obligatorio firmar el DECA. No, no es obligatorio firmar el DECA, salvo que a día de hoy se esté firmando y, como he dicho, si necesitamos firmarlo por una cuestión nuestra interna con nuestro proveedor, con nuestro cliente o con nuestro transportista, este sí que debería firmarse electrónicamente, no valdría la firma manuscrita. Perfecto. Otra pregunta que ha aparecido es si se pueden agrupar varios envíos de mercancías en el DECA. Se pueden agrupar siempre y cuando detallemos exactamente lo que se va a dejar en cada parada, es decir, quién sería el destinatario, qué mercancías depositaríamos, la naturaleza de la mercancía, el peso, los bultos. De esta forma, pues podríamos generar un único DECA con todas las paradas. Perfecto. Y luego hay una última que dice que, bueno, a partir del 5 de octubre esto tiene que ser vigente. Si realiza un transporte internacional, ¿es obligatorio tener el CRM en formato electrónico? No, esta norma solamente aplica a transporte nacional, es decir, de punto de España a punto de España. Eh, Vale, perfecto. Yo añadiría aquí un tema que queríamos también comentar, ¿vale? Que a lo mejor no ha salido en el debate, pero sí que sepáis que tanto Docuten como PKF ya tenemos clientes en común, donde ya hemos integrado tanto, sobre todo la parte de Dynamis y que también estamos en algún proceso en otros RPs, en algún cliente que tenemos del ámbito expertise y de la parte de SAGE X3 y que en ese punto pues podemos ayudaros y digamos que sería pues algo que sepáis que vamos, que hay digamos, una API abierta, que en principio hemos visto que hay bastante sencillez en la integración y que esa parte que sepáis bueno, que aunque tenemos que ver y adaptarnos a cada caso particular, no todos los clientes son exactamente iguales, pero que creemos que podemos daros ese servicio, ¿vale? Vale, perfecto. Otra pregunta que han puesto es, ¿y posible solución para transportistas o dependen de los cargadores?
O sea, la solución de Dokuten es totalmente operativa tanto para cargador como transportista. Al final, como comentaba Juan Manuel, la responsabilidad de generar ese documento es compartida, por tanto son las partes las que se tienen que poner de acuerdo, pero lo puede generar tanto uno como otro, en nuestro caso a través de la plataforma o integrado con el sistema que use. ¿Y Sí, quién inicia el proceso? Es otra pregunta relacionada con esa misma. Pues lógicamente inicia el proceso la persona que o la empresa que se hace responsable de generar ese documento. Aquí lo que importa es el dato. Si yo como empresa transportista conozco lo que voy a cargar, puedo generarlo yo sin ningún tipo de problema. Pero si yo no conozco absolutamente nada de lo que me van a dar, lo lógico es que lo genere el cargador contractual porque es el que tiene su mercancía y va a necesitar menos datos que el transportista en este caso. al final es cierto que hay clientes que tienen delegada toda la logística en una empresa de servicios de transporte, pero realmente la mercancía no deja de ser de la empresa, ¿no? De que ha delegado ese servicio. Entonces, es posible que a nivel de sistemas, pues el propio, ¿no? La empresa de transporte, incluso, no sé, nosotros tenemos clientes que genera el propio albarán. Es decir, el albarán que va con la mercancía que ellos entregan, viene con el logo de la empresa, ¿no? Que es dueña de la mercancía. Y los otros prestan el servicio. Yo creo que eso hay que verlo bien con detalle, pero en principio es evidente que hay una, digamos, el cargador o el dueño de la mercancía tiene que, ¿no? que poner ese documento en formato electrónico y tenerlo, digamos, disponible para que en caso de que cualquier, ya sea el operador logístico donde haya salido la mercancía, esté este documento en formato digital, ¿no? Esta es un poco la foto. Perfecto. Otra pregunta, bueno, esto son dos, que si tienen el RP de Navision Nav 2017, si se puede integrar con Dokuten y si ya tienen digitalizados los albaranes, si sería fácilmente integrables en el documento DECA. José, vamos a dejarte que contestes algo. Pues sí, se puede integrar perfectamente. O sea, es un sistema que no está integrado dentro de NAP, que se comunica vía API y se podía comunicar con NAP 2017 y versiones posteriores, vamos. Si tenemos digitalizado el Albarán, o sea, el Dokuten permite tanto digitalizar, ¿no? El Albarán como el DECA, ¿no? El documento que ahora mismo la normativa obliga es el DECA, pero la plataforma permite digitalizar cualquier otro documento, Albarán, CMR o cualquier similar. No, igual que al final, imaginaros pues que quieres digitalizar un contrato o quieres digitalizar un pedido de venta. Pues, realmente es algo que ya estamos y hemos hecho en clientes. Al final, oye, yo desde una oferta, ¿no? Yo te mando una oferta, la digitalizo, la firmo y todo el proceso lo puedo gestionar con una plataforma como Dokuten, por ejemplo. Te pongo otros ejemplos que no tienen nada que ver con esto, pero que en principio la idea es que cualquier documento que pueda llegar a tener ese trasiego de firmas entre varios actores, ¿no? De validación de cosas, pues eso en principio se puede trabajar entre el RP y las APIs de Dokuten y luego, bueno, los usuarios recibirían lo mismo, ¿no? Es decir, que sería muy limpio en este sentido. Perfecto. Y luego ya las dos últimas para terminar, que se aplica solo el punto de salida y punto de llegada en España, es decir, que si el destino es en el extranjero, si también se necesitaría para el tránsito en España, o no es obligatorio o sí. Cuando nosotros hacemos una parada intermedia, es decir, si yo voy a exportar, por ejemplo, a Francia y hago un cambio en Zaragoza, el transporte que yo llevo desde A Coruña hasta Zaragoza iría con un DECA, pero desde Zaragoza hasta Francia iría con un CMR. Si yo directamente exporto desde A Coruña hasta Francia sin necesidad de hacer ninguna parada intermedia, sería un CMR. Por tanto, en ese caso no sería obligatorio, aunque transite por territorio español. Al final es de punto de España a punto de España. Si yo no descargo ningún punto de España mientras que estoy exportando, no es necesario. Perfecto. Y luego ya la última para terminar es que si se enviara la presentación grabada, que yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y pues ya estaría. Muchas gracias a todos los ponentes Pues y gracias a finalizo. Itziar, muchas gracias. Tendrás noticias nuestras, como ya estás teniendo, ¿eh? Y nada, agradeceros a todos que hayáis estado en esta sesión y cualquier cosa que necesitéis, nos podéis poner en contacto con nosotros y vamos canalizándolo, ¿no?
Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muy buenos días, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos.